Bueno, buenas tardes. Yo creo que vamos a ir empezando, aunque falta gente que se irá incorporando después, pero para que no se nos haga muy tarde, ¿no? El simposium que vamos a tener quiere un poco ser el germen de un grupo o de una iniciativa para intentar llegar a ese objetivo de bacteriemia cero, ¿no? Algo que hace ya tiempo se empezó. Creo que el mérito de todo esto son del doctor González Parra y del doctor Herrero. La idea es que de aquí salgamos todos con el concepto de lo importante que es prevenir la bacteriemia, ¿no? Por la gran trascendencia que tienen nuestros pacientes y conseguir desarrollar ese grupo y llegar a un consenso en una serie de actividades que queremos que se vayan desarrollando. No me voy a extender mucho más. Quiero agradecer a Bionet su colaboración, no solo en la celebración de este simposium, sino para la ayuda que está prestando pues, para la encuesta que se ha hecho y para cumplir los objetivos y conseguir desarrollar ese grupo. Y nada más, ¿no? Agradecer a Mónica que modere conmigo, porque además está claro que esto no es una labor médica, es una labor en conjunto de todos los que estamos en la unidad de diálisis. Médica sí, pero enfermería fundamental, auxiliares, todo el mundo, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo tiene que estar concienciado con ello. Y si queréis, comenzamos. El primer ponente, yo creo que no hay que presentarlo, lo conocería todos, el doctor González Parra, de la Fundación Jiménez Díaz. Cuando quieras, Emilio. ¿Me ponéis la presentación o...? No, pues no tiene link. Fenomenal. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Fernando y Mónica, pues agradecer a Bionet su disposición. Me comentaban al principio, antes de comenzar, la importancia de que conozcamos que la taurolidina, que es el producto que ellos comercializan, no es un antibiótico, es un antimicrobiano. Y muchas veces eso resta que la gente lo quiera utilizar. La verdad que se utiliza prácticamente en todo el país, es muy utilizado. Pero sí que es verdad que conviene que tengamos esa idea. Yo, en forma de agradecimiento y mi humilde aportación para que conozcáis esto los que estáis aquí. Entonces, cuando planteamos la organización de este grupo, nos pareció interesante porque sabemos que es muy importante. No voy a hablar específicamente de esto porque lo hablarán posteriormente, que la infección es una causa de morbilidad en el paciente en diálisis, que viene a ser alrededor del 15 o 25% de la mortalidad global, que no es ninguna tontería, y de eso es el acceso vascular y sobre todo el catéter venoso central el responsable. Es decir, estamos hablando mucho del manejo, del mantenimiento, pero no estamos cuidando el aspecto de las infecciones. Por todo ello, sabiendo que las infecciones del acceso vascular se debe a una inadecuada manipulación a la hora del manejo, nos pareció interesante reconsiderar un protocolo de actuación y realizar actividades de formación del personal en relación con las medidas higiénicas preventivas para la infección del acceso vascular. De tal manera que este grupo ha nacido con esa idea, pero no somos originales. En la UBI llevan 10 años haciéndolo con unos resultados fenomenales. Luego veremos un poquito en qué se basó la idea. Pero parece mentira que nosotros manejamos accesos vasculares a diario y unas cantidades enormes, pues no tengamos esto todavía protocolizado. La infección relacionada con el catéter venoso central es una complicación frecuente y grave. He cogido esto, que no tenía en un principio, pero sí me ha parecido interesante ponerlo, lo que ocurre en los Estados Unidos, que siempre nos van un paso por delante. Pero fijaros que el paso por delante es posterior al que nosotros planteamos hace 4 años. Todo esto lo planteamos hace ya antes de la pandemia. La pandemia nos paró. Entonces, básicamente, a través de la National Healthcare Safety Network, pues con 29.000 pacientes se vio que el 70% de las bacteriemias ocurrieron a través de los catéteres venosos centrales. Y entonces, ellos ya protocolizan que debe de haber algún tipo de programa vigoroso encaminado a prevenirlo. Pues bien, este comité, el Centro de Control para Prevención de Enfermedades
en los Estados Unidos, el CDC, aporta una lista de verificación y de herramientas para evitar las infecciones en todos los ámbitos de la sanidad. No solo sirve de control de que no existan infecciones, sino que también se deben obligatoriamente notificar las infecciones de cualquier tipo, incluidos accesos vasculares. Y aquí ellos tienen en cuenta pues, la importancia del uso meticuloso de la higiene de manos, capacitar al personal y a los pacientes con el fin de manejar bien los accesos vasculares. Por supuesto, pretenden reducir el número de catéteres venosos centrales, prácticas en la atención, desinfección del conector. Es decir, lo que nosotros planteamos aquí, ellos ya lo tienen muy estudiado y, de hecho, es obligatorio cumplimiento en los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo, no? Entonces, ¿qué es la Red Nacional de Seguridad de Atención Médica? Que se llama HSN en los Estados Unidos. Es una red que tiene un sistema de seguimiento de infecciones, identifica áreas problemáticas, mide el progreso de los esfuerzos de la prevención y, en última instancia, se va a intentar eliminar las infecciones. De tal manera que lo que hace es seguimiento. Y estos han hecho este decálogo en el cual figuran cuáles son los aspectos que tenemos que hacer. Esto está en todos sitios y ahí pongo el link por quien quiera entrar. Los he traducido y para que los podamos ver despacio, vigilancia y retroalimentación de todas las infecciones a través de este organismo. Se hace una vigilancia mensual. Observar la higiene de manos del personal mensualmente, se recomienda. Observar el cuidado del catéter y del acceso vascular se hará trimestralmente en todas las unidades. Evaluar el cumplimiento del personal. Hay que hacer evaluaciones periódicas, en este caso trimestrales. Educación y competencia del personal, es decir, formar al paciente, capacitarlo. En el cuidado y el del acceso vascular se hace obligatoriamente cada 6-12 meses en todas las unidades y, por supuesto, en el momento de contratación. Cualquier personal que llegue nuevo se hace sistemáticamente. Educación con el paciente es otros aspectos que queríamos hacer, cómo el paciente tiene que ser muy cuidadoso con el manejo de su acceso vascular, ducharse, no ducharse, cómo limpiarse, todo eso tiene que conocerlo perfectamente y debe hacerse periódicamente. Reducir el número de catéteres es algo que llevan grupos, Milagros lo sabe perfectamente porque en su grupo llevan bastantes años, no sé si más de 10, intentando que esto baje. La utilización de clorhexidina para la antisepsia cutánea como agente antiséptico y otras alternativas, como puede ser alcohol al 70% en aquellos que tengan, o povidona iodada en aquellos que tengan intolerancia a la clorhexidina, y luego con el catéter, con el conector, pues un antiséptico adecuado. El ungüento antimicrobiano concreto, en este caso de povidona iodada, en el orificio del catéter, es el que recomiendan, y cualquier infección de los accesos vasculares debería de ser notificada a este organismo. ¿Por qué se ha creado el grupo? Bueno, las infecciones es la causa más frecuente de morbimortalidad en el paciente en hemodiálisis, como se vio previamente en las UBIs y nos parecía que era interesante el poner en marcha este grupo con el fin de evitar las infecciones, mejorar la morbilidad, el uso de recursos y sobre todo la supervivencia. Estandarizar algo, hacer lo que sea algo siempre estándar, protocolizado y que se pueda conseguir. Elaborar un documento similar al de Estados Unidos para nuestro país y divulgarlo. Poner en marcha procedimientos que desciendan o eliminen estas infecciones para intentar obtener bacteriemia cero, que es lo que pretendemos. Y secundarios, analizar basalmente la incidencia anual de las bacteriemias, determinar protocolos de actuación consensuados, evaluar de manera periódica la incidencia de estos protocolos, y esto es en lo que estamos trabajando ahora. ¿Y quién compone este grupo? Pues todo el que quiera, es decir, tiene una vocación de ser generalizado. Ahora mismo yo creo que somos más de 60 personas, 70 los que estamos incluidos, que han demostrado su interés en nefrólogos y enfermería, de tal manera que entre todos estamos intentando elaborar estos documentos para que todos lo podamos imaginar. El trabajo será colegiado, es decir, los protocolos de conexión y desconexión que están elaborados han sido evaluados por todo el grupo con el fin de que todo el mundo lo haga suyo, porque si las cosas no son nuestras, no las usamos. El que está convencido de que hay que utilizarlo, pues lo hará. ¿Sobre quién pretendemos actuar? En primer lugar, y lo más importante, sobre enfermería. Este proyecto está avalado por la SEDEN, está aquí Patricia, que va a participar con nosotros, está Mónica, que en representación ambas de la SEDEN, porque la conexión y desconexión y el manejo es algo puramente de enfermería. Las dos son supervisoras, tienen sus protocolos, sus checklists y hacen controles a su personal. De hecho,
Si de algo tenemos nosotros experiencias en esto, las infecciones que tenemos en la unidad son 0 de los últimos 4 años. Hemos tenido hace poco de una persona institucionalizada, pero hemos estado 4 años sin infecciones gracias a estos protocolos. Sobre el personal nefrólogo, que estamos como ajenos, no sabemos manejarlo bien, pero tenemos que ser conscientes y somos los máximos responsables de que esto ocurra, e importantísimo sobre los pacientes. Si el paciente no sabe manejar el acceso vascular o cómo tocarlo, cómo manejarlo, pues difícilmente podemos ayudar. Los métodos son reuniones, informaciones, protocolos consensuados. Tenemos una lista de correo que estamos utilizando y programas de divulgación, para lo cual pues, se han realizado grupos. En primer lugar, concienciación del problema para prevenir infecciones, conocimiento de la importancia de medidas de precaución universal, consenso sobre protocolos de desconexión y conexión y cómo controlarlo, protocolos de actuación ante la sospecha de infección, tratamiento y profilaxis de las infecciones y, muy importante, divulgación de los métodos para los pacientes. Estos son los coordinadores incluidos en este estudio, que fueron los que empezamos hace 4 años. Y esto nació a raíz de lo que ocurrió en la UBI. En la UBI, con el protocolo de bacteriemia cero, que está completamente implantado en España en la actualidad. De hecho, la semana que viene hay un simposium sobre esto en la Fundación Areces. Fijaros la importancia que tiene, o sea que estamos hablando de algo que los de la UBI lo tienen con un enorme interés porque es importante para ellos. Y que nació a raíz de este New England de Probonos, en el cual hizo un trabajo colaborativo en todas las unidades de cuidados intensivos de Michigan, y lo que hicieron un protocolo, nada más, manuales de lavado. Los médicos y enfermeros fueron educados con una lista de verificación que se realizó en todas las unidades. De tal manera que se hizo un control durante 18 meses. Y lo que consiguieron es que el número de infecciones por 1000 catéteres día bajó de 2,7 a 0 en 3 meses, y que cuando se hacía el cálculo en 1000 catéteres días bajó de 7,7 a 1,4 en 18 meses. Es decir, que la bajada fue muy importante. Y esto no solo fue importante para nosotros, sobre todo para este hombre, el que publicó el New England, porque yo creo que se ha retirado de la medicina. Le hicieron hombre del año en ese año, 2006. Es decir, salvó en 18 meses más de 1.500 vidas. Yo creo que el proyecto tan interesante para nosotros, nos parece de tanto interés que nosotros podamos hacer que las unidades de diálisis en España tengan 0 infecciones, que solo eso merece la pena que todos nos intentamos unir para que esto lo podamos hacer, ¿vale? Y poder intentar seguir el modelo que han hecho en las UBIs, porque nosotros tenemos mucha relación con los catéteres. Bueno, esto es simplemente una llamada a intentar eliminar el bisfenol A en los pacientes en hemodiálisis. Ya sabéis que mi caballo de batalla de los últimos 10 años está intentando que las leyes prohíban el bisfenol en los pacientes en diálisis. Y como dije la otra vez, vamos todos juntos a intentar conseguirlo. Gracias. Luego todos, ¿no? Todos. Las preguntas yo creo que el coloquio luego al final, ¿no? Nuestro siguiente ponente es el doctor Marco Vaca, que es adjunto del Servicio de Nefrología del Gregorio Marañón. Bueno, muchísimas gracias a la CEN, al comité organizador y sobre todo a la industria por la oportunidad de poder compartir este simposio. Vamos a ver. Son mis conflictos de interés. Me gustaría, antes de empezar, simplemente un par de preguntas muy rápidas, y es simplemente pensar en cuál es el acceso vascular que ofrece los mejores resultados a nuestros pacientes, y a la vez que pensemos en cuál es el mejor acceso vascular para nuestros pacientes. No es una pregunta tan sencilla, porque es verdad que ya la evidencia ha demostrado sólidamente que una fístula arteriovenosa hecha con un tiempo correcto y con un buen desarrollo ofrece los mejores resultados. Sin embargo, y queda muy redactado en las guías de acceso vascular de nuestra sociedad, en que no es un camino fácil el llegar a un buen desarrollo de una fístula, y un porcentaje nada despreciable de nuestros pacientes nunca van a desarrollar una fístula arteriovenosa por una serie de factores. Con lo cual, ¿cuál es el mejor acceso vascular para nuestros pacientes? Sería aquel que se adecue a las características de cada paciente y de su situación clínica. Y he ahí que los catéteres venosos centrales son herramientas necesarias y lo seguirán siendo para nuestra práctica clínica, y de ahí la importancia de prevenir las infecciones. Sabemos, no obstante, que la mortalidad que se asocia al portar un catéter venoso central es mucho más alta a lo largo del tiempo que
si hiciésemos diálisis a través de una fístula arteriovenosa. Y además de eso, sabemos que dependiendo de las unidades, los pacientes prevalentes en hemodiálisis, o más bien dicho, puede haber hasta un 30% de pacientes portadores de catéter venoso central, lo cual genera un estado inflamatorio crónico. Y es muy importante destacar que la probabilidad de bacteremia asociada a catéter puede llegar dentro de los primeros 6 meses hasta un 50% y en el primer año hasta un 70%, ¿vale? Son múltiples los factores de riesgo que inciden en digamos, en el desarrollo de bacteriemia y podrían dividirse en el paciente, el catéter y el implantador, ¿vale? Sabemos que la patología de base del paciente, su estado de inmunosupresión, la ausencia de un checklist, el tipo de catéter, la duración del mismo y la experiencia del centro, todos esos convergen en mayor o menor medida en el riesgo de desarrollo de bacteriemia. Las vías de acceso son múltiples, pero sabemos que dentro de la fisiopatología el momento más, o digamos, el trigger de esto sería el desarrollo de un biofilm, la colonización de la bacteria y su posterior desprendimiento, con lo cual sabemos que dentro de las múltiples estrategias de prevención para el desarrollo de bacteriemia, las soluciones de sellado cobran un papel fundamental. Las utilizamos todos en nuestras unidades porque han demostrado un perfil de seguridad y una disminución en la incidencia de la bacteriemia. Los requisitos, en principio, deberían cumplirse que tenga un efecto antimicrobiano, como ya lo comentó Emilio, ¿vale? Que no alteren la permeabilidad del catéter y que sean seguras. En ese sentido, múltiples guías o existe una recomendación de que las soluciones de sellado se deben emplear en nuestros pacientes, en nuestras unidades. Cuando comparamos los estudios con cualquier tipo de solución de sellado, la verdad es que la incidencia de infección asociada a catéter, como vemos en el gráfico de la izquierda, baja muchísimo. Y a pesar de que las guías no establecen una solución de sellado definitiva, cuando aislamos la evidencia de la taurolidina, vemos que el perfil, o más bien dicho, la incidencia de infección de catéter baja muchísimo y creo que todos tenemos bastante experiencia con esta solución de sellado. De ahí que cuáles son los estándares a los que deberíamos aspirar, pues efectivamente la lógica me dice hacia una bacteriemia cero. Pero para eso es muy importante realizar un registro periódico, la creación de grupos de trabajo y sobre todo la capacitación constante de todo el personal, no solo de enfermería, médicos, auxiliares, como bien lo comentaba Emilio. Y siendo más prácticos con los estándares que deberíamos alcanzar, efectivamente, tanto nuestras guías como las recomendaciones internacionales, lo vemos claramente que entre excelente y bueno sería una incidencia entre 1 y 2 por cada 1000 días de catéter. Pero es muy importante siempre, desde mi punto de vista, yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, en preguntar cada que veamos a un paciente nuestro con catéter, ¿puedo mejorar su acceso vascular? No caer en el automatismo, porque efectivamente muchas veces podemos decir la falta de tiempo o los automatismos hacen que asumamos que un paciente no puede cambiar de acceso vascular. Y yo creo que también debemos romper ese tipo de automatismos en nuestras unidades. Simplemente ya para concluir, unos pequeños mensajes para llevar a casa, y es que la bacteriemia asociada a catéter conlleva un elevado riesgo de mortalidad. A todo esto no existe ningún catéter exento de dicho riesgo, ¿vale? Cada unidad debe cumplir los estándares de calidad y asegurar capacitación continua, sobre todo en periodos de riesgo, como sabemos del efecto verano, ¿no? Cuando hay recambio de personal. Y las soluciones de sellado son una estrategia válida para disminuir la incidencia de la bacteriemia relacionada con catéter. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco, y gracias a los dos, y espero que a los dos siguientes por ajustaros también al tiempo que nos va a permitir que haya un coloquio largo, porque yo creo que el tema es importante. La verdad es que cuando tú te planteas unos objetivos de futuro, lo primero que tienes que saber es de dónde partes, ¿no? Y la idea que nos va a presentar ahora el doctor Herrero, que la conocéis todos del Hospital Clínico, es un poco la situación actual de la bacteriemia en las unidades de diálisis, protocolos, y bueno, a través de una encuesta que él nos va a contar. José, cuando quieras. Vale, buenas tardes. Perdonad si emito una tosecilla de vez en cuando. Bueno, desde el grupo de bacteriemia cero nos planteamos que sería muy interesante conocer la realidad de lo que está ocurriendo en España, contra qué estamos luchando a la hora de planificar protocolos. Total que, bueno, pensamos en esta encuesta, ¿no? Esta encuesta que la llevamos diseñando durante
un tiempo y que ha visto la luz a partir de septiembre de este año. Vale. No, si le he dado. Bien. Bueno. Sí, flecha para abajo. ¿No? Flecha para abajo, flecha a la derecha. Pruebo ratón. Sí. No, lo acabo de dar ahora con el ratón. Esto es el conflicto de intereses. Bien. La metodología. Es una encuesta que se aprobó por la Junta Directiva de la SEM muy rápidamente desde que se la enviamos, que fue en septiembre. No quisimos hacerla antes del verano por evitar el periodo de vacaciones y la verdad es que, gracias a Patricia, fue muy rápido, se aprobó muy rápidamente y se envió a través de la SEM. Hubo un plazo, pero que ese plazo se amplió porque vimos que, bueno, que todavía faltaba, había unos 60 y tantas respuestas y queríamos ampliar aquello. Se acompañó de una carta con el anonimato de la encuesta. ¿Y por qué? Pues porque no queríamos que los encuestados se viesen de alguna manera el compromiso de decir qué tasa tenía o no de bacteriemia o que eso fuese público y, por tanto, esa fue la razón principal para que fuese anónima. Tenía el logístico de Bionet Medical, a lo cual agradecemos mucho su aportación, sobre todo en el recordatorio en las distintas unidades de que había que contestar la encuesta y también el apoyo de la Secretaría Técnica del Máster, que también ha mandado muchos correos para recordar. Finalmente, han contestado 97 centros. Consideramos que es bastante significativo. Una encuesta previa que habíamos hecho hace años, anticoagulación, fueron 80 y tantos centros, en torno a 8.000 pacientes. Podía haber sido más, pero bueno, pensamos que esto sí que ofrece una ventana sobre lo que ocurre. Y la verdad es que veis que es al 50%. Aproximadamente el 50% de los centros son públicos, el resto privados concertados. Y el número de pacientes, hay más en los centros privados concertados, pero globalmente en torno a 8.000. La primera pregunta era ¿qué porcentaje de catéteres hay en tu unidad? La media va subiendo. O sea que ya los DOPS 30, 40, ya andamos por el 40 y parece que estamos estabilizados. Antes estábamos estabilizados hace 10 años en el 30%, 32%, pero es que ahora la media está en el 40%. Y mira, esfuerzos desde el grupo de acceso vasculares, milagros, o sea, esfuerzos, y esto sigue subiendo. Y no hay diferencia entre públicos y privados. Es verdad que el más menos es importante, oscila entre los 20 y el 60%, cierto, pero a la media seguimos estando en el 40%, ampliamos al 40%. La primera pregunta, ¿se cuantifica en tu centro la bacteriemia asociada al catéter de diálisis según la metodología del grupo de accesos vasculares de la SEM? Veis que es el 40%, público un 35%, algo más el privado concertado, sin diferencias significativas. Y esta es la tasa de bacteriemia. Pero fijaros en las respuestas. Mientras que el 40% se ha respondido que sí, que se hace, sin embargo, los datos se aportan solamente 2019, 18 centros, o sea, un 18%, 20% en el 20%, 21% y 21% en el 21 y 22. Por tanto, vamos a dejar que realmente se está cuantificando, según esta metodología, en torno al 20% de los centros. Las tasas, la tasa media sí que está por debajo de la excedencia, pero hay que irse. Aquí las medias no importan demasiado. Aquí hay que irse al cero o a la excelencia. Entonces veis que en el 2019 4 centros tenían bacteriemia 0, 9 de esos 18 estaban en tasas de excelencia, en el 21, en el 21 5 estaban con 0 y en el 22 4. Bien, estos son los datos que tenemos, son pocos, poco análisis estadístico podemos hacer sobre esto, porque realmente son pocos y esta es nuestra realidad, porque nosotros ya contemplamos esta posibilidad de que la medición de la tasa de bacteriemia fuera baja. Aquí hay dos preguntas compuestas de la encuesta. ¿En tu centro se sigue un protocolo escrito de conexión? El 97% respondían que sí, pero cuando se preguntaba si había un checklist
escrito sobre el cual había que trabajar, según esta pregunta, son un 61% de los centros, y aquí los centros privados concertados tienen este checklist de conexión con más frecuencia, ¿no? Un 73%. Y en cuanto a la desconexión, algo parecido. Hay más protocolos en este sentido en los centros privados concertados que en los centros públicos. En el caso afirmativo, que las respuestas 7 y 9, las de conexión y desconexión, se tuviesen los checklists, se realizan auditorías y se ampliaba la pregunta en qué se entendía por auditoría. Pues como la inspección no programada al azar en una sesión de hemodiálisis. Esto mismo iba en el texto de la pregunta. Sin embargo, la respuesta, fijaros que fue 71, cuando a la derecha veis aquí que el chip de conexión, el checklist, habían contestado 59, o sea, se contestaron demasiados sobre eso, lo cual yo creo que no la formulamos bien o no se entendió bien, y el tema de la auditoría se amplió a lo que es las auditorías. Probablemente haya mucho más centros auditados, pasados por la ISO en el sector privado, y ahí se mezcló con el centro público en cuanto al checklist de conexión de catéteres. La pregunta sobre si la conexión o desconexión es asistido, aquí, sin embargo, fijaros la inversa. En torno al 57% de los centros es asistido y es más frecuente en el hospital público. Bueno, lo cual quiere decir, luego lo comentaremos, pero que el tema de personal, de auxiliares de enfermería, probablemente tiene un papel en esto. En cuanto al sellado, y ya son las dos últimas preguntas, ¿con qué se hace? La respuesta era múltiple. Veis que la heparina sódica al 1% es más frecuente en el sellado que el 5%. Y al final el citato trisódico, el Taurolog, bien con heparina o bien con uriquinasa, en un 60%. Hay que ver aquí que en el hospital, en los centros públicos, el 85% de los centros lo emplean respecto al 36% de los privados concertados. Y esto sí que es una diferencia también estadísticamente significativa. Y la última pregunta era si esta aplicación de Taurolog se hacía en el 100% de los pacientes o en pacientes seleccionados. En el sector público veis que el 27% de 11 centros contestaron que era el 100% de los pacientes y solamente un 5% en los privados concertados. ¿Qué podemos resumir de esta encuesta? Primero, que hay una elevada prevalencia de catéteres y que va en creciendo, 40%. Que es reducida la estimación de la bacteriemia de origen del catéter de hemodiálisis. El 20% de las unidades de los centros de diálisis está haciendo según la metodología de las guías. Es verdad que más de la mitad de las unidades de hemodiálisis tiene un checklist de conexión y desconexión, que es más empleado en los hospitales privados concertados, y la asistencia en el procedimiento, más de la mitad lo tienen y es más frecuente en este caso en los hospitales públicos. El 85% de los centros públicos emplean soluciones antimicrogramas en el sellado y de ellas ese porcentaje en torno a casi un tercio y un cuarto en todos los pacientes, y en los privados este porcentaje es menor. Muchas gracias. Este es el objetivo de la bacteriemia cero. Gracias a los que han contestado a la encuesta y gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias, José. Pues Patricia Rivas nos va a presentar ahora el checklist. Ella es la supervisora del Servicio de Nefrología del Infanta Leonor en Madrid. Buenas tardes a todos y nada, en primer lugar, cómo no, agradecer a la Junta Directiva de la SEN, a Bionet por ofrecernos también este espacio y a José y Emilio por su impulso. De verdad que también sin vosotros no podríamos poner en marcha estas cosas, así que desde aquí mi agradecimiento también. A ver. Nada, los conflictos de intereses. Bueno, ya se ha hablado un poquito aquí, pues siendo la infección relacionada con el catéter venoso central la complicación más frecuente y grave, que es lo más importante, asociada a una elevada morbimortalidad, ¿qué vemos en las guías que nos recomiendan?
donde nos recomiendan cosas importantes que a veces tenemos que pararnos a leer. Por ejemplo, que los catéteres venosos centrales para hemodiálisis se utilicen únicamente para realizar sesiones de hemodiálisis. No se hacen extracciones sanguíneas porque tal, no encuentro una vía, voy a poner una infusión de algo en el catéter central, exclusivamente para hemodiálisis. Se recomienda que las conexiones y las desconexiones se realicen únicamente por enfermería especializada, ya sabéis que no hay enfermería especializada, aquí se refiere a enfermería experta, lógicamente, de las unidades de diálisis y son necesarias 2 personas. Como ya se ha comentado aquí, las guías dicen que tiene que ser por 2 personas, una de ellas enfermera. Y se recomienda que toda manipulación se realice bajo estrictas medidas de asepsia. Bueno, pues con todo esto vamos a ir viendo unas cosillas. Todas nuestras actividades lo que van a ir encaminadas es a prevenir la infección, o sea, no a tratarla, a prevenirla, que es lo más importante. Enseñando los autocuidados a los pacientes, como ya se ha dicho también aquí, es muy importante que los pacientes sepan qué tienen, cómo manejar el catéter, porque ellos son los que lo tienen 24 horas al día, conociendo las vías de contaminación, disponiendo de protocolos, que también se ha hablado aquí, de su actuación, del cumplimiento, de la formación de nuevos profesionales. El cumplimiento de protocolos lo pongo en interrogaciones, no porque es que no haya que hacerlos, sino porque es un poco en lo que voy a incidir un poquillo más. Y otra cosa fundamental es llevar un registro, que también lo comentaré un poco, un registro tanto de las complicaciones, de la funcionalidad y de todos los datos del catéter. Y realizar un seguimiento de los indicadores de calidad, como es medir frecuentemente las tasas de bacteriemias que tenemos en las unidades. Ya lo han comentado aquí. Hay varias vías de contaminación, la endoluminal, extraluminal, endógena. La más importante para nosotros de lo que vamos a hablar es la vía endoluminal. Es la que se produce a través de las luces del catéter y sobre todo es el momento más crítico es la manipulación del catéter. Y el catéter lo manipulamos varias veces durante cada sesión de diálisis. Con lo cual, bueno, pues ya se ha comentado, se crea el biofilm y se contamina y ya es un poco complicado. Con lo cual diríamos, bueno, pues no sería suficiente utilizar de forma profiláctica un antibiótico para poder evitar esta contaminación. Pues todo hay que ponerlo en una balanza y ver beneficios y efectos negativos. ¿Podemos prevenir la bacteriemia? No lo sé, pero desde luego no es coste efectivo, tiene unos efectos secundarios importantes para los pacientes y se pueden desarrollar resistencias que luego nos van a impedir tratar esas infecciones cuando se produzcan. Con lo cual, ¿qué dicen las guías? Pues que se recomienda no administrar profilaxis antibiótica de manera rutinaria antes de insertar o manipular un catéter. Hemos dicho antibiótica, no antimicrobiana, como se comentaba antes también, ¿no? Y se recomienda no utilizar rutinariamente la profilaxis antibiótica en el sellado del catéter. O sea que las guías lo que sí que recomiendan es que no se utilice antibiótico de forma profiláctica, sino efectivamente solo para tratar una infección. Con lo cual, ¿dónde vamos a ir a poner la indicación nuestra? ¿Dónde vamos a poner nuestros esfuerzos? En la manipulación del catéter. Cosas fundamentales que se han dicho: higiene de manos, uso de mascarilla, protocolos. Pero vamos a ir desglosando poco a poco estos protocolos para que ustedes vean un poco los procesos. ¿Dónde tenemos que tener protocolos? En todos los procesos de manipulación del catéter. En la conexión, en la desconexión también con el sellado, en la manipulación a la hora de resolver problemas durante la diálisis y en la enseñanza de autocuidados de los pacientes, que también además se ha editado una guía para los cuidados para los pacientes, que es muy interesante que ellos la conozcan y se la demos a conocer. Con respecto a los protocolos, el protocolo de conexión y desconexión quería un poco también describírselo. Siempre se debe realizar en un campo estéril, se prepara el material, gases antisépticos, guantes estériles, todo el material que necesitamos. Fundamental, el uso de mascarilla es para todos. Y cuando digo todos, no es la enfermera, es la que ha ido a la enfermera, es el paciente y hasta el que pasa por ahí para dar los buenos días. Todo el mundo que esté cerca de un catéter debe llevar mascarilla. Se retiran los apósitos, se hace higiene de manos, guantes estériles, se cura el orificio de salida según el protocolo que haya. Se tapa con apósito y, fundamental otra vez, se hace higiene de manos y se cambian los guantes, se vuelven a poner unos guantes estériles porque no se puede manipular el catéter con unos guantes con los que se ha curado el orificio. Desinfección de las ramas y roscas. Cuando habéis visto cuando se desconecta un catéter siempre se quedan muchos restos en las roscas, hay que retirar esos restos. Se debe manipular con gasas para intentar evitar romper la esterilidad, retirada de tapones o desinfección de los mismos según toque. Extracción del sellado, lavado enérgico varias veces con suero fisiológico, también para que nos funcione mejor el catéter y siempre en todo momento evitar las exposiciones, evitar que las ramas queden al aire sin estar o con la línea o con el tapón o con la jeringa.
conexión con ayuda, como se ha dicho, y luego proteger el catéter durante la sesión para que no quede, bueno, pues para que no haya tirones, para que no haya problemas durante la sesión. Y con la desconexión es un poco más o menos lo mismo. Igual que en la conexión, el uso de mascarilla es fundamental para todo el que esté cerca, higiene de manos, guantes estériles, evitar exposición, lavados enérgicos, conexión con tapones, poner el sellado con presión positiva y, fundamental también en todo momento, ir enseñando los autocuidados a los pacientes. Bien. Pero, como he dicho, no hay que olvidar las manipulaciones durante la diálisis cuando hay una disfunción. Cuando hay una disfunción y tenemos que desconectar las líneas para hacer un lavado, para hacer cualquier cosa, hay que hacerlo con ayuda, en un campo estéril, con todas las precauciones que se han puesto, igual que en la conexión que la desconexión, con mascarilla, con todo. ¿Vale? Bien, y entonces, pues aquí surge lo del checklist. Yo ahora, hoy cuando he venido para acá, además me he fijado cuando subía al avión y efectivamente estaban haciendo el checklist pues la tripulación, y lo he agradecido muchísimo. Allí es verdad que van 200, 300 pasajeros. Bueno, aquí tenemos a nuestro paciente y es el que nos importa a nosotros. Entonces, ¿alguien se montaría sabiendo que nos ha hecho el checklist? Dudamos, ¿no? Bien, como muestra, he traído así un poco el checklist de que se hacía en las UCIs para la inserción de los catéteres. Pero hay que resaltar una cosa. En las UCIs el punto débil es la inserción del catéter. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen son catéteres temporales que utilizan muy poco tiempo, pero que además, al no estar tunelizados, tienen un riesgo de infección, sobre todo en la inserción. Y también quiero resaltar que, al fin y al cabo, los que insertan esos catéteres son los facultativos de las UCIs, que no tienen tampoco tanta rotación como tiene enfermería. Entonces, bueno, resaltar 4 cosillas de esos. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer hincapié en la manipulación, que es lo que hacemos a diario con esos catéteres. Y porque esos catéteres nos tienen que durar años. Y eso nos lo agradecerán a nuestros pacientes. Y entonces, bueno, simplemente el checklist, pues para que vean también un poco que a nivel visual, pues que tienen una parte antes del procedimiento, durante el procedimiento, después del procedimiento. Pone aquí enfermera que supervisa, parece la bruja, pero no. El que supervisa puede ser cualquiera que esté en la unidad, puede ser el nefrólogo, puede ser el auxiliar, puede ser cualquiera, pero sí que es verdad que tiene que haber una responsabilidad de alguien que firme que ha supervisado esa conexión. Gracias a Charo, porque me ha mandado el checklist que utilizan en el clínico de Madrid. Es verdad que nosotros no tenemos como tal este checklist, que evidentemente en cuanto se protocolice y se haga un checklist unificado empezaremos a usar, pero bueno, más o menos este sería el checklist. ¿Por qué lo muestro? Porque efectivamente tiene que ser cosas puntuales, cosas sencillas, cosas visuales. No puede ser engorroso para usarlo, porque si no la gente no lo usará. Entonces, bueno, sí que es importante a la hora de que se elabore que sea así, ¿no? Que sea visual y que sea fácil. Y bueno, ¿y por qué? Porque es la mejor forma de confirmar que se realizan todos los pasos que hemos hablado. Hemos hablado que son muchos pasos, viene mucha gente nueva, mucha rotación. La única forma de confirmar que se hacen todos los pasos es con un listado de verificación, porque ha demostrado ser un éxito en las unidades de las UCIs. Se debe incorporar como rutina en los procesos de manipulación. Hemos dicho que hay mucha rotación y esto puede ayudar en esos procesos de formación de los nuevos profesionales. Debe ser sencillo, como he dicho, para asegurar que se utilice, y fundamentalmente porque es una medida de seguridad para los pacientes. Yo creo que eso es lo más importante. Y he dicho que también era importante hablar de los registros, porque también a veces nos resulta difícil registrar bien, y hay que registrar bien el nombre de las personas que manipulan el catéter, de la inserción, de la fecha de implantación y la localización, el tipo de catéter, todos los detalles del catéter, número de catéteres y casos de recambio, que muchas veces lo que vemos es que hay un paciente que le dura el catéter muchos años y otro paciente tiene 8 catéteres en 2 meses. Pues intentar ver, porque podemos sacar causas, ¿no? Hay que registrar el funcionamiento, si hemos tenido que invertir las líneas, si se ha tenido que utilizar algún tipo de sellado extraordinario, si se ha tenido que utilizar uroquinasa porque no funcionaba bien, cómo está el orificio de salida, cómo han sido los flujos, todo eso, las complicaciones, y vigilar también los signos de infección. Así que, ya para llevarnos a casa, las medidas universales de asepsia practicadas por el personal sanitario con protocolos estrictos son fundamentales para evitar la infección, y que estrategias como la bacteriemia cero nos pueden ayudar a disminuir las bacteriemias en nuestras unidades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues vamos a empezar con la discusión. Los ponentes, si queréis subir aquí, Mónica y yo nos venimos para acá y os dejamos el micrófono en la sala para que os levantéis y hagáis las preguntas que consideréis. Es importante hacerlo con el micrófono porque se está grabando y si no, no se puede.
felicitaros tanto por la iniciativa como por la claridad en la exposición, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esta experiencia a veces dramática de vivir determinados episodios de aumento de infecciones, coincidiendo muchas veces con el verano y demás. Y todos sabemos que eso se resuelve fundamentalmente con enfermería. O sea, hacer cualquier cosa que no sea implicar a la enfermería en esto es, no es que no tenga sentido, es que la enfermería, la que maneja el catéter, y son las que proponen las mejores medidas para solucionarlo. En este sentido, cuando he tenido algún episodio, alguna crisis de varias infecciones, una tormenta de ideas con enfermería es algo que soluciona muchas cosas, y probablemente esa tormenta de ideas se debe plasmar, como decís, en un checklist, como nos ha expuesto Patricia. Pero como nefrólogo quería hacer una pequeña reflexión. Son cosas distintas, campos completamente diferentes. Igual que es diferente lo del catéter de la UCI que los nuestros, también, como bien se ha dicho en la exposición, lo ha dicho Patricia. Nosotros tenemos unos catéteres que los maneja un paciente 3, 4, 5 veces al día, todos los días, y duran años y no hay problemas, que son los catéteres peritoneales. Y eso se hace por educación del paciente y por cumplir estrictamente unos protocolos que el paciente cumple. Y que, por tanto, está claro que poner checklist, hacer tomar estas medidas, creo que evidentemente va a solucionar el problema. Es verdad que en una sesión de diálisis a veces hay que manipular varias veces, y esos catéteres que se manipulan muchas veces son los que dan más problemas. También el nefrólogo, cuando llega, como bien se ha dicho, tiene que ponerse su mascarilla, tiene que participar del mismo cuidado que está participando la enfermería. Pero que no olvidemos que los nefrólogos tenemos años catéteres puestos, manipulados todos los días por pacientes y no se infectan. Totalmente de acuerdo. ¿Queréis comentar? Una observación, sí. Creo que tienes mucha razón, pero es verdad que tenemos que empezar a tomar esto como algo normal, porque precisamente cuando uno se piensa que lo hace bien es cuando se equivoca. Tienes que coger una especie de costumbre de estar siguiendo estos protocolos y estos... Nosotros, ya te digo, hace mucho que no tenemos estos problemas, pero el único que hemos tenido es una persona que vivía en una residencia. Si el personal, los cuidadores, que muchas veces son eventuales, no tienen cuidado con el manejo de los catéteres, puede ocurrir. Es decir, tenemos que hacer que todo el mundo se embeba con esto. Y eso es lo que pretendemos, ¿sabes? Que todo el mundo lo utilice. Y intentar que estas infecciones, que es verdad que son bajas, se conviertan en cero. Y yo creo que no es tan complicado que todos nos pongamos de acuerdo. En enfermería están completamente de acuerdo, ¿verdad? Sí, yo quería hacer un apunte también, y es que a los pacientes que se dializan en casa, cuando vienen a la revisión, le hacemos el checklist nosotros. Sin embargo, entre nosotros no nos lo hacemos. Pero el paciente, cuando viene a hacerse la revisión, se hace la diálisis en la unidad y hay una enfermera delante revisando que eso está para ver que no se relaje. Pero, sin embargo, entre nosotros no lo hacemos, ¿no? Sí. Sí, otra cuestión ya es que ya desde el conocimiento del éxito que tuvo esta implantación en la UCI hace años, si recordáis en los hospitales, yo recuerdo en mi hospital, no solamente en diálisis, sino en todas partes, lo de los carteles bacteremia 0,0 están en las columnas de las paredes. Sin embargo, luego en diálisis, que es vamos a descender a la arena de donde estamos nosotros, luego eso se traducía, acaba de decir, cuando hay una tormenta de una serie de bacterias, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos sido capaces de implantar eso. Y eso pensamos que se tiene que implantar con unas normas rígidas que probablemente nos gusten en la práctica, porque como acabáis de decir ahora mismo, yo ya lo llevo haciendo mucho tiempo y lo hago bien. No tiene por qué decirme a mí nadie cómo lo tengo que hacer. Entonces, ahí está la lucha y no va a ser fácil. Quiero decir, implantarlo no es fácil, porque implantarlo hay que tener el valor de hacer listas de verificación, auditorías, al azar, en cualquier sesión de diálisis, a cualquier enfermera que se esté conectando, desconectando o manipulando y que se tenga el valor de decir, lo has hecho mal, te has saltado esto. Ahí está el checklist. No es fácil. O sea, porque tenemos que ir de la teoría a la práctica. Ya conocemos de hace muchos años lo de la UCI, pero
los resultados es lo que habla, ¿no? Y los pacientes que ingresan con endocarditis, se le va la válvula, espondilodiscitis, etcétera, siguen pasando. Yo tengo ahora 2 ingresados. Un segundo antes. Os hemos dejado con el programa una tarjeta donde hay datos de contacto. Todo el que quiera incorporarse a esta iniciativa y a este grupo, lo rellenáis, nos lo dejáis y os pondremos en la lista de distribución si no estáis. Vale, adelante. Yo quería felicitaros a todos por vuestras charlas, me parecían muy interesantes, además muy importantes, sobre todo en estas circunstancias en que cada vez hay más catéteres y va a haber más catéteres. Pero quería darle también especialmente mi felicitación a Emilio y a su equipo por conseguir 4 años sin bacteriemia. Me parece que detrás de eso hay un trabajo muy importante. Y mi pregunta es hacia él y preguntarle si aparte de la conexión y desconexión controlada y tal, se hace alguna otra medida preventiva o simplemente con ese trabajo de enfermería. ¿Se ha conseguido eso? Pues fíjate, el mérito de esto no es mío, es de Mónica. Mónica es nuestra supervisora y que ella cuente lo que hace porque lo hace bien. Yo soy la bruja, como ha dicho Patricia. Yo soy la bruja de la unidad. Pues los protocolos de conexión y desconexión es eso, hay que hacer la vigilancia al azar. Ahí, con esos protocolos, evalúas todo, la higiene de manos, se hace una verificación, pero no está protocolizado como tal, no lo tenemos escrito. Entonces, esa era una de las preguntas que quería hacer a todo el grupo, porque ¿consideráis que estas auditorías lo tiene que hacer personal de la unidad, entre compañeros, o sería más adecuado que viniera? Haces inspecciones de lo que hacen y te das cuenta. Es decir, Sí, claro. Se sienta en el mostrador de la sala y empieza a evaluar cómo lo están haciendo, pero sin que, como se sienta todos los días, no saben que en ese momento se está fijando en eso y va llamando la atención. Entonces, es verdad que son pequeños detalles que se olvidan. Todo el mundo se sabe el protocolo y ella de vez en cuando va y dice cómo está el asunto, ¿sabes? Si lo has hecho mal. Ella está siempre ahí, se fijan en esos detalles y en otros muchos, por supuesto, pero Sí. su llamada a la atención puntuales hace que todo el mundo se fije cuando lo hace. Claro, entonces eso puede ser la supervisora, puede ser, en nuestro caso, si contactó con seguridad del paciente y baja de vez en cuando la seguridad del paciente, pero diríamos que cada casa se organiza de una manera. La cosa está en que se supervise la cumplimentación del checklist. Yo creo que tiene que ser que no cómodo. se deje. Y luego, Y muy importante, las personas, vacaciones, personal nuevo. A esa pero persona el hay que personal nuevo instruirlas. aprende del personal de la unidad que es más antiguo, y si ya empiezan y aprenden mal, pues Mira, yo creo que algo cómodo es que el checklist lo hace la persona que te ayuda a conectar, si es que es la que está ahí al lado. O sea, te quiero decir que puede ser la auxiliar, puede ser otra compañera. Tienen que haber 2 personas conectando, una conectando y la otra te ayuda a conectar y hace el checklist. Es lo más sencillo. Yo creo que cuanto más sencillo se haga, más se complementará. Sí. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones de los demás porque creo que es una gran iniciativa. Yo debo decir, Alfonso, que también con los pacientes que están en hemodomi les pasa exactamente lo mismo. No tenemos con hemodomi y eso que se pinchan la fístula ellos, utilizamos el botón hole, pero hay algunos que se pinchan la fístula y no hemos tenido precisamente ningún problema, precisamente está en la educación. Y yo recuerdo que no hace muchos años teníamos lo que llamábamos una enfermera referente del tema, donde se vigilaba, pues mira, este mes hemos tenido 150 rupturas de las medidas universales, no sé cuántos lavado de manos, se ha tocado con el guante de la fístula la máquina y se ha dado con el dedo y no se ha limpiado después. Todo este tipo de cosas ya lo teníamos implementado tiempo A. Quizá ahora será mucho más estricto, pero esto no es una caza de brujas. Es decir, señores, tenemos que mejorar, tenemos que ir hacia lo positivo, tenemos que ver que tenemos que ser una unidad de excelencia en ese aspecto. Bacteriemia cero es un gran reto. Es decir, muy pocos países tienen este objetivo y lo tienen cumplido. Es decir, puedes intentarlo, pero sí es cierto que es un trabajo de todos. Es decir, desde el facultativo que lleva la unidad, pongamos por caso, el que coloca los catéteres, la enfermería, las auxiliares, no nos podemos olvidar de las auxiliares, e incluso el celador, porque a veces, oye, no está el auxiliar que fue a no sé dónde, échame aquí una mano.
Vale, entonces yo creo que en esto no nos equivocamos y quizá pues esta iniciativa sirva para implementar mucho más lo bueno que tenemos en las unidades de hemodiálisis. Y muchas gracias. Sí, necesitamos para eso, primero, que todo el mundo esté concienciado, necesitamos que la SEN nos ayude con todas sus fuerzas, igual que han hecho las unidades de UCI. No hay unidad de UCI que no lo tenga, lo tienen como abanderado, de hecho, en todo sitio lo consideran como normal. Tenemos que intentar que en nefrología ocurra lo mismo. Sí, bueno, yo creo que sí, que el objetivo tiene que ser 0, porque a mí me ha sorprendido la tasa baja en la encuesta esa, la tasa que ha salido de infección. Yo es creo que han contestado los que tenían baja tasa. Han contestado, claro. Han contestado un 20%. Sí, bueno, es lo que voy. Es decir, es que no es representativo por el 20% que se ha contestado. Bueno, pues es que a lo mejor, no, es que vamos a ver. Se ha contestado un 20% y dices, bueno, es que lo han querido contestar pocos. Yo es que creo que lo miden pocos. Bueno, yo creo que es mucho más interesante claro. el decir que solo ha sido el 20%, porque lo que hay que concienciar es medirte a ti mismo y saber lo que tienes. Sí, un poco eso es lo más importante. Es abundar en esto, José. Quiero decir que lo primero es registrarlo. Eso es. Entonces, muchas veces, si no se registra, cuando llega a final de año y haces la estadística, dices, anda, es que no, de memoria no se puede hacer. Pocas. Yo creo que han salido pocas porque se registra poco y ahí luego se ha contestado un 20%, pero sobre todo por el registro, porque cuando nosotros también hemos preguntado en otro orden de cosas, tasa de trombosis de fístula, pues muchas unidades tampoco registran la tasa de trombosis. Entonces, eso, punto 1. 2, porcentaje de catéteres. Esos datos es así porque después de la pandemia ha habido un incremento importante de catéteres que de momento no hemos conseguido revertir. Y, bueno, pues las listas quirúrgicas, hay muchos temas ahí, pero no lo hemos conseguido revertir. Claro, a mayor tasa de catéteres, mayor riesgo de infecciones seguro. Y luego es muy importante que también analicemos el tiempo de duración de los catéteres. Porque claro, cuando damos por 1000 catéter día, pues ahí sumamos todo. Sumamos el que lo tiene 2 meses, el que lo tiene 4 y el que lo tiene 2 años. Y no es lo mismo. No es lo mismo un paciente que tiene un catéter 3, 4 meses esperando una maduración de fístula, que se lo vamos a quitar en breve y que, pues, hombre, con correctas manipulaciones, etcétera, podemos prevenir que el paciente que lo tiene mucho tiempo o incluso un porcentaje pequeño, pero que lo hay, que se le considera ya un catéter de por vida, que también lo tendremos que analizar. Soluciones de sellado, por supuesto están los antibióticos ya hace muchos años que con los ensayos clínicos se dijo que no había que sellar con antibiótico. Esto es otra cosa, es un antiséptico unido a un fibrinolítico. Yo cuando contesté la encuesta se lo dije a Emilio, digo, nos faltan otras opciones. Por ejemplo, nosotros como lo hacemos, que no es ni con heparina, se hace con alguno con el Taurolog en casos seleccionados de gente de mucha duración de catéter, etcétera, o de bacteriemias que han tenido ya previas que pueden tener una susceptibilidad especial, pero nosotros estamos sellando con uroquinasa, con jeringas precargadas a una disolución especial, ¿no? Que no estaba ahí, que yo no sé si lo hace otra gente o no, pero que hay otras soluciones de sellado. Y yo no sé, o sea, está claro que las medidas universales son la base. Y luego a lo mejor que habrá que identificar individuos de riesgo especiales que a pesar de tener todas las mismas unidades, o sea, las mismas medidas de prevención en la unidad, hay gente que hacen bacteriemias y otros no las hacen nunca. Entonces, esto lo vemos en la práctica clínica, independiente del manejo, que tengo como primer punto, creo que es el manejo adecuado. Y de hecho, todas las guías dicen que primero medidas de asepsia universal. Vosotros lo publicaron, ¿no? Un trabajo hace unos años que hizo Marta, que la bacteriemia conseguía bacteriemia cero aplicando, independiente de medidas de sellado y tal, aplicando las medidas de asepsia universal. Pero sí también creo que hay que individualizar algunos pacientes en los que haciendo eso correctamente tienen más riesgo de bacteriemia. Patricia. Sí, gracias. Bueno, yo felicitaros a todos, que me ha encantado la exposición y yo creo que el tema es de un calado suficiente como para ir un paso más allá y yo os iba a hacer una propuesta. El 40% es muy difícil bajarlo ahora mismo en la situación en la que estamos. Luego, hay muchos pacientes que están en riesgo y yo también he tenido la impresión al ver la encuesta que, bueno, siempre contestamos los que estamos motivados o los que sabemos de qué va esto o hacemos.
Entonces, yo creo que un estudio que tampoco me parece que fuera muy difícil es hacer un prospectivo de bacteriemias y analizando bien cada uno de los datos. Un estudio prospectivo en el que participara la gente de forma voluntaria, que eso ya no, o sea, el que quiere participa y tengas las que tengas durante el año, ¿no? Y yo, por ejemplo, las bacteriemias las miro, como dice Milagros, como es muy difícil ir al día, las miramos retrospectivo. Entonces, ¿qué? Una manera de verlo. Yo le pido al de microbiología, al servicio de microbiología, que me dé todos los cultivos, hemocultivos positivos de pacientes de diálisis. Y con eso no es difícil, ¿no? Que así lo puedes hacer. Otra cosa sería a ver quién se anima y hacer una parte retrospectiva y una parte prospectiva. Y el ideal ya sería tener datos y decir, a partir de ahora vamos a hacer todos de observadores, vamos a hacer todos el checklist, un checklist que fuera para todos, vamos a decidir cómo se tiene que sellar un catéter, etcétera, ¿no? Escribir un protocolo y luego volverlo a medir y ver si todas estas medidas consiguen disminuir. Pero claro, para saber si son eficaces o no, tenemos que tener una foto real. No puede ser una foto de quién contesta, tienen que ser datos. Claro. Yo creo que también mucha gente, si le hablas del tema y dice, oye, es que tienes que saber tu tasa, decirle cómo se calcula la tasa de bacteriemia, ¿no? Pues simplemente eso a lo mejor pues hace que todos, entre todos, mejoremos, ¿no? Son ideas, y felicitarlos. Sí, perfecto. Yo creo que efectivamente la gente tenemos bien claro que tenemos que reducir el número de catéteres. Sí. O sea, eso es algo que cualquier nefrólogo que hable se lleva las manos a la cabeza. Sin embargo, nadie se preocupa de evitar las infecciones con el riesgo que esto lleva. Eso sería la primera labor del grupo. Concienciar a todo el mundo. El sacar todos estos documentos lo que va a hacer es que todo el mundo que los reciba se dé cuenta, intentar institucionalizar que todo el mundo tenga bacteriemia cero, a ver si lo conseguimos. Y luego, la idea tuya es fenomenal y me parece a mí, hombre, tú perteneces al grupo, eres una de las que tuvo la iniciativa, pues lo ponemos en marcha. Si tú lo que consideras, además de la parte que tú tienes, pues hija, te ayudamos y vamos para adelante con la idea, pero vamos haciendo todo a la vez y claro, todo lo que se le ocurra a quien sea, se va a hacer. Porque lo que intentamos entre todos es que no tengamos infecciones y que todo el mundo cuidemos al máximo. Vía registro de bacteriemias en diálisis. Lo creo que fenomenal. Y eso es que es muy fácil. Tenemos la experiencia de registros, tenemos la experiencia de registros mucho más complicados como es el del registro del COVID, que hemos estado ahí locos con el COVID y haciéndolo. Pues esto, si la gente y cuantos más participemos en un registro, pues más. Sí. Más. Y yo esto es que no lo veo muy difícil porque. No es difícil, ¿no? ¿No? Es si nos que ayudas, la Patricia, gente que esté, verdad, yo por supuesto, pues adelante, claro. Yo si queréis, vamos, que me fenomenal. Parece bien, vemos un poco las variables que hay que analizar y también un poco lo que decía Milagros. ¿Hay que utilizar soluciones de sellado en todos los pacientes o hay que individualizar? A lo mejor resulta que el paciente diabético institucionalizado, ese 100%, hay que utilizarlo. Luego también, a lo mejor a partir del primer año del catéter hay más riesgo, ¿no? Pues eso también podemos verlo. Claro. Esas cosas que dice Milagros, que estamos individualizando en diálisis en todo, y resulta que en esto... Pues más que nada porque en los sellados no hay nada, no hay consenso. Pero por eso, razón de más, entonces, como no hay consenso, hagamos nosotros un consenso en base a nuestros datos. Que hagamos son un protocolo en base a los datos, sí. Porque luego cada uno en su casa es a lo que tiene que atenerse. Quiero decir, si alguien consigue que con el checklist y tal tiene bacteriemia cero solo con eso, pues bueno. Pero la realidad probablemente si queremos llegar a eso hay que contemplar las soluciones de sellado que han demostrado que tienen ventajas en la... Pero eso es más allá, porque, por ejemplo, si tú tienes mucha disfunción del catéter, el riesgo de bacteriemia relacionada al catéter es mayor. Entonces, ¿por qué nosotros, por ejemplo, cuando pusimos en marcha el protocolo de sellado con uroquinasa teníamos poco? Pues dijimos, porque el catéter va mucho mejor, se hacen las medidas de asfixia, encima no hay disfunción, se toca menos, se manipula menos el catéter y está contribuyendo. O sea que hay muchos factores. Por ejemplo, otro factor que nosotros también lo estuvimos poniéndolo mucho tiempo, luego lo dejamos es los portadores nasales. No hay consenso en la hora de erradicar a los portadores nasales de Staph aureus, pero nosotros vimos que el que va a tener un catéter 4 o 5 meses, si está erradicado, pues le va bien, porque recae, es verdad, pero ya cuando ha recaído a lo mejor ya no tiene el catéter. Quiero decir que hay muchas cosas que podemos avanzar en esto y sacar datos interesantes y de utilidad para todos, ¿no? Porque cuando se hizo en las guías clínicas había
cosas que no había contestación, porque no había ensayos, porque eran estudios observacionales, porque había variabilidad clínica. Entonces, hay cosas que faltan por dar. Esa misma pregunta, ¿está indicado erradicar a los portadores, como hacen los DDP? Las guías dicen que no, pues nosotros sí que nos ha resultado útil, por ejemplo. Tampoco eso es bueno, bonito y barato, ¿no? Quiero decir que eso no representa mucho dinero. ¿Sellar con este tipo de soluciones a todo el mundo? Pues hombre, ya está viéndose ahí. Cuando el dinero no importa tanto como en los hospitales públicos, se utiliza más, pero comprendo que en otros centros, que muchos, el 60% de los pacientes se realizan en centros privados, pues no se puede sellar con esto. Entonces, bueno, pues individualicemos, que el que de verdad lo necesita tenga acceso a ese tipo de sellado. Entonces, yo creo que el grupo da para trabajar muchas cosas y sacar cosas muy interesantes. De todos los sentidos, sí. Pues adelante. Adelante. Me parece ideas magníficas, sí. Todo esto podemos... La ideal, todos tenemos el mismo horizonte, pues vamos a intentar todas las ideas, ¿no? Se nos ha ocurrido todavía muchas más. Para estéis en el grupo, pues adelante por ellas. Cuando hacíamos los cultivos nasales de estafilo, siempre salían los que tenían algún problema bien en el catéter o bien en la fístula, todos eran positivos. Y cuando los erradicabas, pues te pasabas unas grandes temporadas sin tener infecciones. Evidentemente no es una evidencia, pero sí que ha sido y sigue siendo, porque la realidad es que cada vez que haces exámenes antes los hacíamos pues cada 3, 6 meses, ahora no se hace. Y entonces yo creo que una de las cosas... Nosotros no lo hacemos. No. Ya, pero sí, porque salió un trabajo que decía que no era eficaz y que creaba resistencias y tal. Pero bueno. Y el además, problema es lo recidivaba, es decir, que los pacientes recidivan enseguida. Y por recaídas. Claro. Sí, pero... Sí. Sí. Pues no, lo bueno de esta tarde es que están saliendo muchas ideas, muchas propuestas y que bueno, que es un grupo que está dinámico, se tiene que dinamizar más y concretar. Y cualquier idea es bienvenida. A ver si para el año que viene, en la SEN 2024, está hecho el documento, ¿no, Emilio? Tú que eres el motor de esto, a ver si para el 2024 está el documento hecho y se puede presentar a nivel de la SEN en un foro como este o lo que sea, un protocolo consensuado, no por el grupo, sino que es lo que sea, hay que difundirlo a todas las SEN. O sea, el grupo de trabajo lo va a elaborar y se va a difundir a todas las SEN con un periodo de revisión, de críticas, de tal, y si dentro de un año se consigue presentar un protocolo en el Congreso, habremos dado un paso adelante porque todo el mundo va a ser protagonista de ese protocolo. Yo es que además recientemente hemos visto que en otros países utilizan el exudado de la axila y entonces que coincide que la axila parece ser más contaminante que la nariz, pero bueno, no, tampoco hay evidencia. Es verdad, ¿veis? Quienes lo tienen la nariz lo suele tener en otro lado y hay unos jabones especiales antisépticos para las islas, las ingles y demás. ¿Ves? Como no teníamos, ¿no? O sea, no iba desencaminado. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que ya hemos sobrepasado el tiempo. Daros las gracias a todos. Lo fácil que habéis hecho la moderación, porque en la lista que teníamos de preguntas para que habláramos no ha hecho falta ninguna. Y nada, vamos adelante con el grupo y a trabajar en ello. Gracias. Hasta luego.